Dios les bendiga, mis amados hermanos. Bienvenido a este culto de estudio bíblico, culto de estudio bíblico de la Iglesia de Cristo en Jerusalén. Estamos ubicados en la calle 27A WK13, primera sesión de Santa Juanita en Bayamón. Tenemos culto los domingos, comenzando a las 10 de la mañana. Los martes tenemos culto de oración, comenzando a las 7:30 de la noche. Ese es presencial, no se transmite. Los miércoles tenemos compañeros de oración a las 7:30 y ese sí se transmite. Y los jueves tenemos estudio bíblico. Y en esta noche vamos a continuar con nuestro estudio bíblico. No hemos podido subir en los últimos días por cuestión de la salud, pero estamos aquí hoy. La pastora está aquí presente, les manda saludos. Y vamos rápidamente a interactuar con nuestro estudio bíblico. Bien, la semana pasada nos quedamos hablando acerca de eh, las señales que estaba hablando el profeta Daniel en, uh, en el libro de Daniel. Hoy vamos a hablar acerca de la segunda venida del Señor. Y la segunda venida de Cristo termina la tribulación y señala el comienzo del milenio, que es el reino mesiánico del Señor Jesucristo. Y entonces vamos a, ¿cómo se dice? A observar y a ver bíblicamente algunos detalles que hay en ella. Vamos a buscar rápidamente por aquí. Vamos a buscar en Apocalipsis capítulo 19 del 11 al 13. Apocalipsis 19 del 11 al 13. Les recordamos que estamos en vivo y a todo color desde Utuado, Puerto Rico. La gloria es del Señor. Y le damos un tiempito, ¿verdad? Para que busque con calma Apocalipsis capítulo 19, versos 11 al 13. Aleluya. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Bien. Y el texto bíblico dice como sigue. Entonces, eh, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Aleluya. Así que Cristo, que es el Cordero, que es el Verbo de Dios, sale del tercer cielo para venir a la tierra y viene en un caballo blanco. Así que todos los ejércitos celestiales vienen con él. Y hay que notar, ¿verdad?, que nosotros hemos pasado la boda del Cordero, también estaremos ahí también. Fíjate lo que dice en el verso, el mismito capítulo 19, en el verso 8, un poquito más para atrás, dice, y a ella se le ha conseguido que se vista de lino fino. Está hablando en cuanto a la iglesia, ¿verdad? A la novia. Limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y en el verso 14 dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. O sea, se está refiriendo a la iglesia. En esta segunda venida del Señor, la iglesia interactúa. La iglesia tiene una, ¿cómo se dice? Una participación en esta segunda venida del Señor. Fíjense que habíamos hablado acerca del arrebatamiento y luego de los arrebatamientos hablamos y luego hablamos de la gran tribulación que comienza justamente en la primera parte de ese último arrebatamiento, pero ahora estamos hablando acerca de esta segunda venida del Señor y
vamos a considerar Apocalipsis capítulo 19, del verso 14 al 16. Apocalipsis capítulo 19, versos 14 al 16. Damos ¿verdad? Un momentito para que lo busquen. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús, recordándoles, ¿verdad?, que estamos hablando de escatología básica, y dentro de la que es la escatología básica, ¿verdad? O lo que es escatología, estamos hablando de los eventos que han de venir en el futuro. Y habíamos dicho, ¿verdad?, que vamos a considerar estos eventos desde una perspectiva eh, lineal, con un orden de proceso de acuerdo a como está escrito en la palabra. Bien, Apocalipsis capítulo 19, verso 14 al 16 dice: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca, está hablando del verbo, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios poderoso, todopoderoso, y en sus vestiduras y en sus muslos tiene escrito el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que nosotros estamos totalmente claros de que este es el Señor Jesucristo, que está viniendo en su segunda opción, en su segunda venida, ya sin relación al pecado, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Ya en este punto no hay relación con el pecado, sino que el Señor viene para implantar su reino milenial. Así que viene a hacer guerra y a establecer su reino. Y en ese momento la bestia, que es el anticristo, y sus ayudantes, el falso profeta, son lanzados dentro del lago de fuego. Fíjense lo que dice en el verso 10, en el verso 20, ahí mismito, capítulo 19, verso 20. Dice: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, lo que nosotros usualmente llamamos, ¿verdad?, el infierno. Así que en este día de la segunda venida del Señor, se le conoce en el Antiguo Testamento, se le conoce como el día de Jehová, el día grande del Señor, el día grande de Jehová, y se refiere básicamente a este día donde el Señor viene a hacer justicia. Se llama así porque es el día cuando Jehová, el Padre, recibe a su esposa, a Israel, en plena reconciliación. La relación entre Dios e Israel se restaura y la nación vuelve a ser el poder mundial a través del cual Dios reina en la tierra. Interesantísimo que nosotros siempre debemos saber que Israel, el hecho de que el Señor creara un pueblo como Israel, el hecho de que Israel es el pueblo escogido de Dios, dúdelo quien lo dude, Dios no ha dejado a Israel abandonado. Dios todavía no ha terminado con Israel. Los planes de Dios están en movimiento todavía. Así que nosotros tenemos que estar con nuestros ojos abiertos viendo a Israel, porque Israel es el reloj de Dios, como se dice por ahí, ¿verdad? Israel, a través de Israel es que nosotros podemos ver las profecías cumplidas. Dios no deja de lado a Israel, no la abandona, sino que aquí, para, ¿cómo se dice?, para terminar la gran tribulación, viene entonces el Señor a rescatar a Israel de los ejércitos que se unieron contra el pueblo de Israel. ¿Ok? Así que tenemos que recordar también que la base de nuestro estudio bíblico está en Daniel 9, y estamos hablando de la profecía de las 70 semanas, que nos muestra la naturaleza de la tribulación. La última semana de años en la profecía, que es principalmente por la razón que, no, por las razones que
que es principalmente para las naciones, la nación de Israel, para reconciliarla con Dios. No nos enseña que la iglesia es un paréntesis entre las semanas 69 y 70 y por lo tanto ella no pasa por la tribulación. Dios nos arrebata antes. Para aquellos, ¿verdad?, que quieren pasar por la tribulación, pues eh, no sé ni qué decirle, pero la verdad es que la iglesia no se supone que pase por la tribulación. Viene el arrebatamiento antes de la iglesia, para continuar con el plan de Dios. Y fíjese que Dios, decía ahorita, ¿verdad?, que Dios creó al pueblo de Israel con el único propósito de que el pueblo de Israel, que es su pueblo escogido, cuando la Biblia dice, habla de los escogidos, está hablando del pueblo de Israel. No está hablando de la iglesia. Cuando habla de los escogidos, está hablando del pueblo de Israel. No está hablando de la iglesia. Lo estoy repitiendo para que podamos tener claro, ¿verdad?, que el pueblo de Israel tiene una preponderancia para Dios. El pueblo de Israel es un pueblo especial porque Dios lo diseñó para que ellos gobernaran el mundo. Dios no los creó para nada menos que eso, porque ese es el pueblo representativo de Dios en la tierra. Así que es muy importante, ¿verdad?, que podamos entender que esta posición, este paréntesis que se forma, está entre las semanas 69 y 70 y que hasta que la iglesia no es quitada, entonces no puede proseguir. El próximo evento en el calendario profético de Dios, entonces, es el arrebatamiento de la iglesia. El Señor viene y nos lleva de aquí para juzgarnos en el tribunal de Cristo. Ya habíamos hablado de eso. Este evento puede suceder en cualquier momento desde ya, desde 1948, donde se forma nuevamente la nación de Israel. El arrebatamiento ha podido tomar lugar desde ese momento en adelante, en cualquier momento. Ya básicamente todas las profecías están cumplidas y lo único que falta es que el Señor venga a buscar su iglesia. Y esa era la señal, y esa es la señal del fin de las épocas. La señal y el tiempo en que, cuando de acuerdo con la palabra, el tiempo en que la iglesia, en que el pueblo de Israel toma otra vez forma de nación, es el tiempo que señala el final de la época de la iglesia y el comienzo de la tribulación. Así que la semana de Septuaginta, o sea, la semana número 70 de Daniel, de eso que estamos hablando, la tribulación entonces es un lapso de 7 años que se divide en dos mitades. Habíamos hablado de ello, que la primera mitad es de paz y seguridad, y la última es de destrucción repentina, y habrá un arrebatamiento a la mitad de la tribulación y otro al final. Ya hemos hablado de esos arrebatamientos, que es realmente el mismo arrebatamiento de los santos de la tribulación, pero en dos fases, al principio y al final. Bien, después de la tribulación, Cristo viene para establecer su reino milenial en la tierra, y este es el próximo evento que ha de venir en nuestro estudio, que se llama el milenio. Pero antes de pasar al milenio, piense otra vez en la aplicación práctica de todo este conocimiento. ¿Cómo debe o debemos estar viviendo para Dios? Tenemos que cuidar nuestra salvación y tenemos que velar nuestro proceder y buscar al Señor en todo. Vamos a considerar lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 3, del 11 al 14. Segunda de Pedro 3, del 11 al 14. Para los hermanos, ¿verdad?, que están uniéndose a esta transmisión, les dejo saber que yo no puedo ver en mi teléfono, ¿verdad?, todo lo que se están uniendo. No obstante, les saludamos. Primera de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, del 11 al 14. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo aquí. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas,
¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin manchas e irreprensibles en paz. Eso es, ¿verdad? Un poquito más cortado, pero si vamos a buscarlo completo. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Amén. O sea que nosotros, fíjate la exhortación que nos hace el apóstol Pedro aquí. Nosotros ya estamos a sabiendas que estas cosas han de ocurrir y pueden ocurrir de un momento para otro. Tenemos que buscar la forma de ser hallados por el Señor sin mancha y trabajando diligentemente con Él, a través en la iglesia, ¿verdad? Para Él. Así que eso es muy importante que nosotros como cristianos podamos entender no solamente el hecho de que muchas personas se dejan llevar por lo fantástico que suena esa segunda venida, cómo el Señor va a arrebatar la iglesia, cómo el Señor va a hacer esto y va a hacer aquello otro, pero no debemos perder de vista el hecho de que eso va a ser real. Y si nosotros no estamos dentro del orden de Dios, vamos a sufrir. Así que el apóstol Pablo aquí nos está hablando claramente, tenemos que procurar con diligencia ser hallados sin mancha e irreprensibles. Martín, Nancy, Joana, Gloria a Joyce, Dios. Camden, Gloria a Dios. Johanna, Dios te bendiga, ya está en Ecuador. Francisco Vázquez, Isaías, Dios les bendiga a todos. Samuel. Bien, vamos a considerar ahora Apocalipsis capítulo 20 del 1 al 7. Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 20 del 1 al 7. Le damos un tempito, ¿verdad? Para que usted lo pueda escribir o lo pueda buscar con calma. Esto es un estudio bíblico. Recordándole que este es el culto de estudios bíblicos de la Iglesia de Cristo de Jerusalén, ubicada en la calle 27A, WK13, en la primera sección de Santa Juanita en Bayamón. Con mucho gusto la pastora Wanda y este servidor, el pastor Jorge Ortiz, les recibiremos con los brazos abiertos. Bien, la palabra dice así. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados
por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Amén. Bien, fíjate que aquí está hablando, viene este ángel que tiene la llave del abismo y una gran cadena, y él aprende a Satanás, que es el diablo, o mejor dicho, la serpiente antigua, el dragón, llamado dragón o serpiente antigua, y es echado en el abismo por 1000 años. Estos son los 1000 años en que Cristo va a reinar sobre la tierra. Este es el milenio de Cristo. Y hay tronos sobre la tierra de personas que van a reinar sobre diferentes puntos de la tierra, como la palabra bien nos dice, que van a haber personas que vienen a juzgar y a reinar sobre la tierra. Estos vienen a reinar con Cristo. Recuerde que la iglesia viene con Cristo, y de la iglesia van a salir personas que vienen a reinar con Cristo en esta tierra, y vienen a juzgar por 1000 años. Pero Yo creía que eran los judíos los que iban a hacer esto. ¿tú crees que eran los judíos? Aquí está hablando de la iglesia, todavía los judíos no entran en acción. Okay. Y en estos, bueno, son judíos también los que están convertidos, o sea, los apóstoles, y así sucesivamente. Así que, fíjate que dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. La iglesia es arrebatada al cielo y resucita en esa resurrección. Y es aquí donde la iglesia reina con Cristo 1000 años sobre la faz de la tierra. Y cuando esos 1000 años se cumplen, entonces Satanás va a ser suelto sobre la faz de la tierra. Eso tiene un propósito. Vamos a ver, vamos a considerar Génesis capítulo 3 del 17 al 18. Vamos a ir un momentito a Génesis. Génesis capítulo 3, 17 al 18. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Amén. Fíjate, aquí nos está hablando la palabra acerca de la maldición que heredó también la tierra por la desobediencia de Adán. La tierra fue maldita a causa de la desobediencia de Adán. Pero es la misma tierra la que está esperando que los hijos de Dios seamos entonces manifestados. Fíjese lo que dice Romanos. Primero estamos viendo la maldición, ahora vamos a ver lo que dice Romanos al respecto, el de la redención de la tierra. Romanos capítulo 8, Romanos 8, 19 al 22. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios,
porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. ¿Hasta dónde? Hasta el 22. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Amén. Fíjate que Pablo está hablando aquí de algo muy interesante y muy importante. Dice, porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. O sea, todo este castigo que ha venido sobre el hombre es con la esperanza de que el hombre se vuelva a Dios. Y fíjate, después dice, porque también la creación misma será libertada a la esclavitud de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Fíjense claramente que no dice en ningún sitio a la libertad gloriosa de Adán y Eva. Está hablando de los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Si nosotros miramos el apóstol Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12, dice, y a aquellos que les recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creyeron en su nombre. O sea que cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo y aceptamos al Señor como nuestro Salvador, automáticamente somos adoptados como hijos de Dios. Así que está hablando aquí ni más ni menos de la iglesia. Cuando la iglesia, cuando nosotros, la iglesia, tengamos ese cuerpo glorificado, entonces nosotros seremos libertados totalmente de la esclavitud de corrupción de esta tierra. Mientras tanto estamos viviendo aquí, no estamos esclavos de esa corrupción, pero sí estamos viviendo aquí en la tierra, estamos viendo todas las cosas que están pasando y la tierra está gimiendo para que se manifiesten los hijos de Dios en gloria. Nosotros nos vamos a manifestar en ese día que está hablando del Apocalipsis, donde los hijos de Dios van a aparecer en gloria y la tierra misma va a ser libertada de toda esclavitud de corrupción. Vamos a ver lo que dice Isaías capítulo 65 verso 25. Todo esto ocurre consono con lo que es el milenio de Cristo, que es la manifestación de Cristo. Perdón, Wanda tenía razón. En ese milenio es Israel, son los judíos los que van a reinar sobre todo el mundo. La pastora Wanda tenía razón, no es la iglesia. La iglesia va a estar como juez, pero es Israel quien va a dominar el mundo por 1000 años. Isaías Capítulo 65, verso 25. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Amén. Fíjate que cuando está hablando de mi santo monte nuevamente, no está hablando de la tierra. El santo monte de Jehová está en el cielo. Y aquí está hablando del tiempo del milenio, cuando el cielo baje a la tierra por ese periodo de tiempo, por decirlo así, ¿verdad? Donde durante ese tiempo no va a haber, los animales no van a atacar a la gente. Seguimos leyendo en Isaías, capítulo 11. José Santiago se nos unió. Qué bueno. Y José Ruggiero. Dios te bendiga, José Santiago y Joseph Ruggiero. God bless you, brother. So, vamos a considerar ahora Isaías, capítulo 11, versos 6 al 10. Isaías, Del 6 al 10. del 6 al 10, sí, capítulo 11, del 6 al 10. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león
y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasearán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora, y no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Amén. Asimismo, acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar al remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del mar. Amén. Fíjate que aquí está nuevamente Isaías dándonos una perspectiva de escatológica de las cosas que van a ocurrir. Le está hablando entonces, y aquí lo vemos más claro, que esta manifestación de los animales viviendo en comunión con los hombres va a ser aquí en la tierra durante el milenio. Fíjate que después que dice que el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, etcétera. Después que dice todo eso, dice... no harán mal en todo el santo monte de Jehová, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová. ¿Cómo la tierra va a ser llena del conocimiento de Jehová? Pues la tierra va a ser llena del conocimiento de Jehová, porque cuando venga su Hijo, cuando venga el Señor Jesús, que detendrá entonces la gran tribulación y comenzará el milenio, desde Israel conocerán que en Israel está la verdad, conocerán que en Israel hay paz, y va a haber paz en todo el mundo por 1000 años. Entonces, desde Israel se va a dar la palabra de Dios a través de Israel a todo el mundo, y todo el mundo va a conocerlo, quién es Jehová, y el conocimiento de Jehová cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar. Y acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por la gente, y su habitación será gloriosa. Fíjate, la raíz de David está hablando cuando... nosotros siempre lo hemos visto, ¿verdad? Cuando en Isaías habla de la raíz de David, comienza a hacer esta profecía. Y entiéndase que ya el rey David, cuando Isaías escribe esto, ya el rey David estaba muerto. Y ya había pasado todo, ya Isaías estaba muerto, toda esa gente estaba muerto. Pero cuando habla de la raíz de David, está hablando del Señor Jesucristo. Está hablando del Mesías. Es Isaías quien hace esta profecía del nacimiento del Mesías, de la raíz de Isaí. Y es el mismo Isaías quien está hablando ahora que en el milenio van a ocurrir estas cosas. ¿Por qué? Porque acontecerá que en aquel tiempo la raíz de Isaí, Jesucristo, será puesto por pendón a los pueblos, y será buscado por la gente, y sus habitaciones y su habitación será gloriosa. O sea, todo el mundo va a ir a Israel a buscar al Señor, porque de Israel saldrá la verdad, de Israel saldrá la presencia de Dios para todo el mundo, y a través de los israelitas en ese milenio que tienen la ¿cómo se dice? La encomienda de llevar el evangelio a todas partes. Va a ser llevado a todas las partes del mundo, y son los israelitas los que van a ser llamados. Todavía es probable que hayan israelitas en otros países, como lo menciona. Todos esos israelitas van a volver a Israel, porque ya el Mesías está en Israel. Así que, no obstante, el hombre sigue en su maldición que Dios pronunció sobre Adán. Mientras estamos en esa maldición, y de Adán y sus descendientes, en el milenio habrán elementos del pecado que quedarán entre los hombres. Dios no va a eliminar del todo el pecado ni toda la maldición completamente hasta que después del milenio, en la nueva creación.
Hay muchos que van a obedecer, muchos van a obedecerle a regañadientes y otros simplemente no le van a obedecer. Estamos hablando del tiempo del milenio. Es por esto que cuando Satanás se ha soltado del abismo después de 1000 años, él encontrará un mundo listo para hacer una rebelión más para tratar de quitar a Dios del trono de la creación. Fíjate lo que dice Apocalipsis. Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 20. Nuevamente volvemos a Apocalipsis. Capítulo 20. Del 7 al 10. Ajá, yo lo leo, sí. Apocalipsis capítulo 20 del 7 al 10. Dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, y el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre las anchuras de la tierra y rodearon el campamento de los santos, la ciudad amada. El campamento de los santos y la ciudad amada. Y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Interesante. Dice que entonces cuando se acabe el milenio, Satanás va a ser suelto y va a engañar nuevamente a las naciones. Va a tratar de levantar otra revuelta en contra del pueblo de Israel y en contra de Dios. Y va a reunir los pueblos alrededor de Israel para tratar de destronar a Dios. Pero Dios no es quien lo destrone, Dios es Dios. Y esto me acuerda a mí que nosotros pensamos muchas veces, ¿verdad? Lo vemos como, en mi mente lo veo como una guerra, pero muchas veces tenemos que darnos cuenta que esa guerra ya existe, ya está. El enemigo de las almas quiere destronar a Dios de la mente de la gente, del corazón de la gente, enseñándole cosas que no convienen, como las que están sucediendo hoy en día, las agendas estas especiales Pero en ese tiempo será peor. En aquel tiempo será peor. Destronar a Dios de la mente y el corazón de la gente, ese es el propósito de Satanás. Entonces, él va a tratar de hacer esto y lo va a reunir para la batalla y van a rodear la ciudad de Israel. Ese es el campamento de los santos, que es la ciudad amada, y entonces Dios desde el cielo va a enviar fuego para consumirlos. Cuando leímos ahorita a Pedro, ahorita leímos a Pedro, en segunda de Pedro capítulo 3, si no me equivoco, segunda de Pedro 3, sí. Voy a buscarlo rapidito para traer algo. 3 del 10 en adelante. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Ese mismo. Pero vamos a ver del verso 5 en adelante. Dice, estos, del verso, vamos a ver. Sí, del verso 5 en adelante, fíjate lo que dice. Estos ignoran voluntariamente que en los tiempos antiguos fueron hechos las palabras de Dios, por la palabra de Dios, los cielos y la tierra, y también la tierra que proviene del agua, y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció abnegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres. O sea, en ese día de juicio va a venir fuego para destruir la tierra. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, sino que según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, el cual los cielos y la tierra pasarán con gran estruendo, y todos los elementos ardiendo serán deshechos.
y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Así que fíjense lo que está hablando. Y aquí el apóstol Pedro está hablando de escatología. Está hablando del juicio final de Dios cuando el Señor destruya la tierra. A eso es que se está refiriendo el apóstol Pedro. Nosotros tenemos que, ¿cómo se dice? Nosotros tenemos que vivir una vida santa delante de Dios. La iglesia tiene que aprender a vivir una vida santa y dejar de estar tolerando el pecado. No podemos seguir tolerando el pecado. Bien, perdón. Así que Satanás eh, va a ser suelto y él va a engañar a la gente, pero va a bajar fuego del cielo. Y entonces Satanás va a ser, este diablo va a ser echado en el lago de fuego donde está el falso profeta y la bestia. El lago de fuego que nosotros llamamos usualmente infierno. Y sufrirán, y dice que serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Hay personas que piensan que Satanás va a estar en una eternidad con los que están en el infierno, con él, con los que vayan al infierno con él, va a estar Satanás torturándolos a ellos. Pero eso no puede ser posible porque la palabra dice que Satanás mismo va a ser atormentado. Algo para uno pensar, ¿verdad? En las cosas que a veces le enseñan a uno, pero que cuando vemos la Biblia vemos algo diferente. Es muy importante, ¿verdad? Que siempre nos apoyemos en la palabra del Señor. Vamos a considerar entonces Apocalipsis. Ya leímos Apocalipsis capítulo 20 del 7 al 10. Vamos a leerlo el 20 del verso 11. Apocalipsis 20, el verso 11. Vamos a usar ese último texto bíblico por esta noche, ¿verdad? Y vamos a hablar un poco acerca del juicio del gran trono blanco. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron los cielos y la tierra, y ningún lugar se encontró para ellos. Inmediatamente después de esta última rebelión que acabo de mencionar ahorita, el último juicio toma lugar. Cuando una persona piensa en un juicio final, después de la vida, donde se pasarán sus buenas y obras malas, sus buenas obras y sus malas obras, está pensando en el juicio en que la Biblia le llama el juicio del gran trono blanco. En este juicio los muertos serán juzgados por sus obras. No está hablando de iglesia. La iglesia ya fue juzgada. Vamos a leer en este momento entonces Apocalipsis capítulo 20, el 12 y el 13. Ahí mismito. Y fíjate lo que dice. Y la semana que viene vamos a comenzar exactamente aquí en el juicio del gran trono blanco. Vamos a repetir estos últimos tres versos que estamos mencionando para de ahí continuar. Dice, vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que habían escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó sus muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. No está hablando de la iglesia, nuevamente, no habla de la iglesia, está hablando de todas las personas que murieron antes de la iglesia y después del periodo de la iglesia que no quisieron aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador. Y entonces dice, bien interesante, dice, y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Cuando habla de grandes y pequeños, no necesariamente se refiere a niños. El Dios no es un Dios injusto. A un niño, mientras la persona tenga incapacidad de poder reconocer lo que es bueno y malo, lo que está haciendo bien y lo que está haciendo mal, entonces no va a tener pecado. Entonces, si esa persona muere en ese estado, obviamente no va a pasar por este juicio. ¿Por qué? Porque no hay esa perspectiva de lo que es bueno y malo. Cuando aquí habla de los muertos grandes y pequeños, está hablando de todas las edades. Pero definitivamente no está hablando de niños incapaces de saber una cosa de otra. Como muchas personas piensan que los niños también van a ser enjuiciados de esta manera. Entonces Dios no sería un Dios justo, porque estaría juzgando a alguien que no está consciente de su pecado.
Pero fíjate que interesante porque dice, los vi de pie delante de Dios y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto. O sea, unos libros, una cantidad de libros que no dice qué cantidad fue, pero después dice un solo libro. Ese solo libro se llama el libro de la vida. Pero los muertos fueron juzgados de acuerdo con las cosas que estaban escritas de ellos en esos libros. Ahora, eso trae otra pregunta, muy importante y muy interesante. ¿Ya Dios escribió que Él quería que nosotros fuéramos en esta tierra? Entonces, porque a mí la palabra dice, la semana que viene vamos a ver esta perspectiva, ¿no? Pablo menciona en algunas epístolas que hay cosas que fueron escritas antes de la fundación del mundo para que nosotros anduviésemos en ellas. Y nosotros nos conocemos, de que nos conocen antes de la fundación del mundo. Entonces, está hablando de una que ya el Señor había planificado todo. Pero entonces, ¿qué quiere decir el pastor? Entonces me está diciendo usted que si Dios escribió que yo me voy para el infierno, pues me voy para el infierno y no, Dios no escribió nada de eso. Pasa una de dos cosas, lo que Dios escribió, o sea, mejor dicho, pasan estas dos cosas. Dios le hizo el llamado a todo el mundo, a unos para pastores, a otros para apóstoles, a otros para profetas, a otros para pastores, evangelistas, cocineros, abogados, doctores. El Señor hace el llamado, amas de casa, para que cumplan con un propósito que Él creó sobre la faz de la tierra. Pero vamos a decir que en el caso mío, pues el Señor me llamó a mí para ser abogado, pues mis padres tuvieron problemas, Satanás se metió allí, mis padres tuvieron problemas, yo estoy siendo atormentado por un demonio que me está dando depresión, pero los doctores dicen que la depresión no son demonios, allá ellos con sus cuentos. Y luego viene un gran amiguito usado por el enemigo para enseñarme un escape a través de un cigarrillito de marihuana, y por ahí comienzan los vicios, y cuando vienes a ver muere de una sobredosis. En el libro de Dios no aparece que tú se supone que muriera de una sobredosis, se supone que tú vivías una vida larga, porque el Señor le prometió a las personas, o estableció en su libro, y vamos a leerlo eso la semana que viene, Dios estableció de que el hombre viva un mínimo de 120 años. Eso lo vamos a ver la semana que viene. Y vamos a contrastarlo con lo que dice David, que a lo más prebusto 70. ¿Verdad? Vamos a contrastarlo con eso para salir de duda. Pero eso lo vamos a ver la semana que viene. Así que la semana que viene hay que tomar esa nota. Déjame escribirlo por aquí. La semana que viene vamos a hablar acerca de el tiempo del hombre. Vamos a hablar de lo que está escrito en los libros. ¿Qué más era? Creo que era eso. Así que vamos a hablar un poquito de eso para poder entender la palabra. Y vamos a buscar los textos bíblicos que hablan de ello. ¿Ok? Así que vamos a dejarlo aquí. La semana que viene vamos a continuar con este estudio bíblico muy interesante acerca de escatología, que se está volviendo cada vez más interesante. Y la semana que viene continuaremos. Así que vamos a orar para terminar. Señor y Padre, te adoramos y te glorificamos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, mi Señor, mi Dios. Te adoramos, te glorificamos. Gracias, Padre amado, por cada uno de los hermanos que se han unidos a esta transmisión a través de Facebook. Bendícelos, Señor. Padre amado, bendice a cada uno de ellos. Danos sabiduría a todos, Padre amado. Ayúdanos a enfocarnos en lo que dice tu palabra y lo que tú dices en tu palabra, Señor. Y no lo que los hombres dicen. Porque tú traes palabra de vida y palabra real. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, bendícelos. Bendice la iglesia, Señor. Glorifícate en todo, Padre amado. Y que tu paz, que sobrepase todo entendimiento, sea con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. La semana que viene nos vamos a ver nuevamente en este estudio bíblico. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Sí, pastora. Lorena y Maribel también se fueron de José Santiago.
Amén. Saludo a Lorena, a la capellán Lorena, al capellán José Santiago, a Maribel, allá en Gringolandia, Pensilvania. en Pensilvania, y la pastora le manda saludos a todos. Estamos mejorando. Amén. Amén. Nos vemos. Dios les guarde, Dios les bendiga. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes.